Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. La fisiología de los receptores a nivel del sistema nervioso es muy importante porque las generalidades a nivel de la fisiología sensorial son importantes, valga la redundancia. En este tema se tratan receptores sensitivos, como vamos a ver, y las estructuras nerviosas adaptadas para responder a estímulos mecánicos, químicos, térmicos y electromagnéticos, dando como resultado un impulso nervioso. Por ejemplo, estos impulsos son capaces de provocar cambios en las membranas de cada uno de los diferentes receptores que se verán a continuación, dando lugar a un cambio en la permeabilidad de iones y cambiando también su potencial. A esta variación normalmente de potencial de membrana del receptor se le conoce como el potencial receptor y puede ser, como ya comentamos, excitador o inhibidor. La amplitud de este potencial receptor varía también con la intensidad del propio estímulo, porque cuando el potencial receptor supera el potencial umbral de la célula nerviosa unida al receptor, se produce un potencial de acción. Cuanto mayor es el potencial receptor, mayor es la frecuencia en la que se disparan dichos potenciales de acción, y con la estimulación continua la mayoría de los potenciales receptores disminuyen así su amplitud y disminuyen también la frecuencia de los potenciales de acción que inducen. A este fenómeno se le conoce como el proceso de adaptación, y la adaptación de un sentido se puede dar tanto a nivel del receptor como a nivel central. Los receptores normalmente sensoriales actúan en procesos intermedios entre el medio exterior y el sistema nervioso central, es decir, son el puente de comunicación y nos ayudan en la adaptación sensorial al medio ambiente. Si solo se estimula un solo tipo de receptor, hablamos normalmente de una sensación primaria. Si se estimularan varios receptores, hablamos de sensación mixta o secundaria, y sobre todo hay que tener en cuenta que la integración e interpretación subjetiva que acompaña a la sensación es la percepción sensorial, eso que denominaríamos como percepción sensorial como tal. Las características de las sensaciones serían, por ejemplo, teniendo en cuenta la modalidad, teniendo en cuenta la cualidad, la intensidad, la dimensión temporoespacial y la dimensión afectiva. ¿Cómo poneros un ejemplo? Pues, por ejemplo, la modalidad sería el gusto. La cualidad, pues que haya distintos sabores. La intensidad, pues que sea fuerte o suave el sabor que estamos captando. La dimensión temporoespacial, pues la localización, la amplitud, la duración de esa onda, de ese potencial de acción. Y la dimensión afectiva, que sea placentero, que sea desagradable, que te recuerde a algo, etc. La clasificación de los receptores sensoriales es importante porque según la interacción del estímulo directa o con mediadores, se pueden encontrar receptores de tipo primario, que son neuronas especializadas que directamente son estimuladas, como los receptores olfativos, los nociceptores que producen el dolor o las fibras del huso muscular.
y el receptor secundario, como son las neuronas acopladas a unas células especializadas en la recepción del estímulo. Es típico de los fotorreceptores, por ejemplo, del ojo, los receptores auditivos en el oído o los receptores gustativos que aparecen también en la lengua. Según la naturaleza del estímulo, también podemos encontrar que hay estímulos mecánicos, que son mecanorreceptores, los químicos, que son aquellos que se denominan quimiorreceptores, o las ondas electromagnéticas, fotorreceptores, y las variaciones de temperatura, que se denominan termorreceptores. El dolor como estímulo depende de la liberación de sustancias químicas o estímulos mecánicos o térmicos a su vez. Según normalmente la procedencia del estímulo, también podemos caracterizarlo por esteroceptores, que serían el estímulo cuando procede del exterior o del medio ambiente, y entonces serían esteroceptores distantes o telereceptores como la vista, el oído y el olfato, que son sentidos, como digo, esteroceptores distantes, o esteroceptores de contacto, como sería el caso del gusto y el tacto, que son de contacto precisamente, o esteroceptores de contacto, si lo decimos ya entero. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que pueden llamarse o denominarse, según la procedencia del estímulo, interoceptores, que serían lo contrario, son receptores sensoriales que monitorizan el medio interno. Y aquí tendríamos los quimiorreceptores, que monitorizan, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, de CO2 o el pH sanguíneo, los valorreceptores, que monitorizan, por ejemplo, la presión arterial, los receptores hipotalámicos de la temperatura corporal, los osmorreceptores hipotalámicos, que monitorizan las concentraciones de sodio y la presión osmótica, los propioceptores, que permiten conocer la posición de tendones y articulaciones, y los receptores del equilibrio en el aparato vestibular, que monitorizan la orientación del cuerpo y los movimientos respecto a la gravedad. Asimismo, la transducción sensorial es importante en estos receptores porque implica el mecanismo mediante el cual un cambio en el medio interno o externo en forma de estímulo se convierte en una señal nerviosa que puede ser percibida a nivel central si es consciente o inconsciente y generar así una respuesta voluntaria o automática, es decir, que se convierte en un estímulo en un potencial graduado que puede ser mayor o menor y dependiendo del estímulo también puede sufrir una respuesta más gradual o bien seguir un mecanismo de todo o nada. El estímulo normalmente modifica la composición físico-química de la membrana y esto produce cambios en la permeabilidad de la misma, provocando así una difusión de iones a través de la membrana y modificando así también el potencial mismo de la membrana del receptor. Si este potencial supera el potencial umbral, se encarga, por tanto, o se descarga, mejor dicho, un potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor, que es el que la transmite en esa vía sensitiva. El mecanismo, por tanto, de transducción es importante porque los potenciales receptores son inducidos directamente por el estímulo y la respuesta es mediada por mensajeros intracelulares. Es el caso de los mecanorreceptores, por ejemplo, con la energía mecánica deformando la membrana receptora y se abren así los canales de sodio y de potasio. El quimiorreceptor, por su parte, es normalmente con la sustancia química que se une al receptor y se abren entonces los canales iónicos. O el fotorreceptor, que serían aquellos que absorben la energía electromagnética, es decir, la luz, y se provoca así el cierre de los canales GMPC cíclicos dependientes y el bloqueo de la entrada también de sodio. Y los termorreceptores, variaciones en la permeabilidad de la membrana interrumpiendo la bomba sodio-potasio. La percepción en cualquier caso de la intensidad del estímulo es muy importante también porque existe una relación directa entre la intensidad del estímulo aplicado y la amplitud del propio potencial receptor. Asimismo existe también una intensidad umbral a partir de la cual el potencial receptor desencadenará un potencial de acción generador que es transmitido por la neurona sensitiva primaria. Asimismo también tenemos que hablar por tanto de la ley de Weber-Fechner o cómo podemos, gracias a ella, detectar variaciones en la intensidad del estímulo. Esta ley de Weber-Fechner establece una relación cuantitativa entre la magnitud del estímulo físico y cómo éste es percibido. Así, la ley establece que el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del propio estímulo. Es decir, que si estamos, por ejemplo, sosteniendo en nuestra mano una masa de unos 100 gramos, por ejemplo, un teléfono móvil, y tal vez no lo podamos distinguir, por ejemplo, de otro que sí que pese 105, ¿no? Tenemos dos móviles, uno pesa 105, otro 100 y otro 110. Y los ponemos cada uno en nuestras manos. No vamos a diferenciar el peso que tienen unos con otros, nos van a parecer que pesan lo mismo. En este caso, por ejemplo, el umbral para discernir el cambio de la masa pues es muy pequeño, pero si el caso es sostener una masa, por ejemplo, de 1000 gramos y otra de 10 gramos,
pues evidentemente vamos a notar la diferencia porque es una magnitud, una proporción demasiado grande. Los fenómenos de sumación temporal y espacial son importantes. ¿Por qué? Porque el fenómeno de sumación temporal se define como aquello que consiste en una mayor frecuencia de potenciales de acción transmitidos en relación a estímulos más intensos que a su vez implican potenciales receptores de mayor amplitud. Así, conforme se crece la intensidad de ese estímulo, se aumenta también la frecuencia de esos impulsos. A nivel central, esto se percibe como una mayor intensidad, simplemente porque van más seguidos. También existe el fenómeno de sumación espacial, y es que se define como el reclutamiento y hace referencia a captar más unidades sensoriales, de modo que cuanto mayor sea el estímulo, se activan más receptores sensoriales que están en contacto con ese dicho estímulo. Pero además se pueden también captar otras unidades sensitivas y esto hace que haya más fibras sensitivas activadas, lo que el cerebro interpretará como una mayor intensidad también del estímulo. ¿Cómo poneros un ejemplo de cada una? La sumación, por ejemplo, de tipo temporal, pues teniendo en cuenta que yo os la he definido como esa frecuencia de potenciales de acción que son transmitidos muy de seguido, sería, por ejemplo, si continuamente me están dando en una pierna. Si llega un punto en el que no hay casi separación entre el momento en que me están dando con el dedo y demás, al final el cerebro lo que entiende es que todo el rato me estás tocando, aunque sea mentira. Es lo que él va a entender, porque la sumación a nivel temporal no le permite percibir otra cosa. La intensidad del estímulo, por tanto, y la frecuencia y demás van a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, la sumación espacial sería cuando hay ese reclutamiento, esa captación de unidades sensoriales. Eso es más típico, o al menos creo recordar que a mí me pusieron ese ejemplo, cuando te están haciendo una caricia. Normalmente las caricias van a estimular a los receptores del tacto, pero suelen ser a varios receptores a la vez. Entonces, la intensidad del estímulo también va a ser mayor porque hay muchos receptores actuando, no solo uno, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un poco para que os hagáis una idea de algún ejemplo que quizás os ayude a entenderlo. También hay que hablar, por supuesto, del concepto de adaptación. La adaptación de los receptores es súper importante porque los receptores sensoriales, como os he dicho, son muy especiales. La adaptación puede ser o parcial o total de cualquier estímulo y es constante después de haber transcurrido un tiempo. Esto es normalmente cuando se aplica un estímulo sensitivo de manera continua y el receptor responde inicialmente con una frecuencia de impulsos muy alta y después al final acaba bajando cada vez más hasta que acaba disminuyendo la frecuencia de potenciales de acción para pasar a ser pocos o incluso desaparecer. La capacidad de adaptación de estos receptores es muy variable porque existen receptores de adaptación ultra rápida, como es el caso de los corpúsculos de Pacini, que son muy rápidos y que aparecen normalmente en los pelos, por ejemplo, del ser humano y de prácticamente todos los mamíferos, y lenta, como es el caso de las articulaciones o el uso muscular. Esos tipos de receptores son mucho más lentos, y los ultralentos, por ejemplo, que ya son los vasoreceptores arteriales, por ejemplo, que serían los que más lento van en comparación, ¿vale? O también, por ejemplo, hay algunos receptores que no se adaptan nunca, que es el caso de los quimiorreceptores o receptores que se denominan nociceptores porque se encargan de la recepción del dolor. Esos nunca se adaptan porque es muy importante que tú nunca te puedas acostumbrar al dolor. De hecho, hay enfermedades de que no seas capaz de percibir el dolor, que es lo antinatural. Lo normal es que ese sistema esté súper activado porque nos interesa poder protegernos. Sentir dolor es algo bueno realmente porque nos protege. Los mecanismos de adaptación de los receptores, en cualquier caso, también os diré que los mecanismos de adaptación que os he comentado hasta ahora varían en cada tipo de receptor, como ya he comentado. Pues, por ejemplo, en el caso de los fotorreceptores de la retina, veremos que la adaptación depende de la modificación de las concentraciones de las sustancias químicas sensibles a la luz. En el caso de los mecanorreceptores, por ejemplo, el mejor estudiado sería el modelo de los corpúsculos de Pacini, que se adaptan mediante dos mecanismos. Uno es por la naturaleza viscoelástica tras un estímulo inicial que es el que provoca la deformación y que no se siga generando un nuevo potencial receptor, y la denominada como acomodación, por la cual la membrana de la fibra nerviosa al margen del núcleo de la fibra inmersa en una estructura del corpúsculo está distalmente experimentando un proceso de inactivación de los canales de sodio que hace que al final dejen de transmitir el impulso. Esos serían algunos de los ejemplos. Los receptores, en cualquier caso, se denominan tónicos o fásicos.
Los receptores pueden ser denominados tónicos cuando son receptores que responden a un estímulo de forma constante durante toda la aplicación del estímulo. Por ejemplo, los receptores de adaptación lenta, de modo que el estímulo esté presente y entonces eso hará que se descargarán potenciales de acción de forma constante en relación a la intensidad de este y durante toda la aplicación del estímulo. Es el caso, por ejemplo, del órgano tendinoso de Golgi, de los nociceptores, de, por ejemplo, el uso muscular, entre otros. Por otra parte, los receptores fásicos son receptores de adaptación más rápida que descargan al aplicar el estímulo y luego no emiten de hecho potenciales de acción hasta que cambia la intensidad de ese estímulo y no sirve para transmitir señal de manera continua, sino que son receptores de velocidad o de movimiento que solo se activan cuando la intensidad del estímulo puede variar, es decir, se activan al inicio y al final del estímulo. Esto es típico de los corpúsculos de Pacini y de los receptores también de tipo piloso, es decir, de los pelos. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.